Bueno, mi sueño de muy joven era estudiar las ciencias sociales y las ciencias políticas. Pero, según yo puedo colegir, digamos, Córdoba ha sido esta docta muy conservadora y ha tenido reticencias hacia carreras como ciencias políticas, ciencias sociales, sociologías, que se dieron, sí, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. En Córdoba no es casualidad que Ciencias de la Información haya estado bajo la férula o el dominio de la Facultad de Derecho cerca de 20, 30 años, digamos así. Aunque dicen que 20 años no es nada, pero hay que, imagínense, ¿por qué yo muchas veces pedí la autonomía de la escuela y que fuera facultad? Como director, como profesor, querían que estuviera en un lugar conservador como es la Facultad de Derecho, Ciencias de la Información. Y trabajo social, bueno, les daba menos trabajo. Yo felizmente, me adelanto, he sido profesor en trabajo social, en Ciencias de la Información fundamentalmente y en incluso la Escuela de Abogacía dentro de la Facultad de Derecho. Hasta que, aunque eran cargos muy simples en cuanto a dedicación o remuneración, me dijeron que tenía que optar entre dos cargos. Y por supuesto que opté por Ciencias de la Información y por Trabajo Social y no así por Abogacía. Todo esto viene a cuento por lo que les voy a narrar. Yo nací en un hogar modesto. Mi padre era, como se decía antes en criollo, maestro y periodista de La Voz del Interior, por supuesto, columnista político, hasta que se da el golpe del 43, el golpe que hace el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, con ciertas simpatías hacia el eje, porque creían que Alemania iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y mi padre, que en el colegio, por entonces, que era José Emilio Olmos, el colegio Olmos, famoso, en el quinto y sexto grado daba instrucción cívica por Joaquín B. González, un gran tratadista, y daba lo que es la democracia, las instituciones. Esa era una de las materias fundamentales, porque era como un pre-secundario el quinto y sexto grado en esa época. Ocurrió, sin embargo, que al darse el golpe y mi padre denunciarlo con un comunicado en la prensa, en los medios, de que se trataba de un golpe del origen que mencioné, fue exonerado de los cargos de profesor, director de alguna escuela que era, y en la antigua Voz del Interior de los Remondas, Filos Radicales, le dijeron: mire, René Ávila, que ese era el nombre de mi padre, si le publicamos un artículo, usted nos cierra en el diario, porque el gobierno que nace es un tanto autoritario, del 45 al 46, y después se dan las gestiones del coronel primero y después el general Perón, la reelección a partir de la Constitución del 49 hasta el 55. Lo cierto entonces es que mi padre tomó otra vía, digamos así, en su vida, y hace fortuna un poco en la explotación de la cantera de mica. Y cuando yo llego a la edad de la vocación, es que al decirle a mi padre que quería estudiar filosofía, él me dice que mientras los filósofos meditan, el hambre y el amor mueven el mundo, cosa que me significó bajar a
la tierra, digamos, de la realidad social y darme cuenta que en realidad la vocación mía pasaba por sociología y eventualmente ciencias políticas. Lo único que había que ir a estudiar afuera de Córdoba, a Buenos Aires, cosa que yo no quería que se me costeara estudios fuera de esa famosa docta universidad y ciudad, de modo que tuve que resignarme a encontrar la vía para estudiar esta disciplina aquí mismo. ¿Cómo? Sencillamente porque me advertí que la facultad no era simplemente jurídica, sino de Derecho y Ciencias Sociales, y tuve el indicio de que iba a haber un posgrado de Sociología. Con ello, entonces yo tuve que estudiar una carrera de grado, tener el título de abogado, 5 o 6 años de estudio, mientras trabajaba como periodista en el vespertino Diario Córdoba y cubría toda la vida universitaria, que era la sección que me habían asignado en el diario, tanto el movimiento estudiantil, las luchas estudiantiles del artículo 28 que se llamó en el gobierno de Arturo Frondizi, y tenía yo las crónicas en el diario, con grandes titulares, publicaba a la mañana, las escribía, digo, a la mañana, y a la tarde salía el vespertino, a veces en primera plana con las crónicas que el joven Raúl Ávila había escrito. Así las cosas, hubo un momento dado, cuando tenía apenas 2 años de la carrera de abogacía, y hacía unos 4 años, 5 que trabajaba en el Diario Córdoba, que me presenté a un concurso de la beca Alberto Gainza Paz, del diario La Prensa. La gané, eran 4 becas para toda América Latina, y fui a estudiar a Estados Unidos. Ahí pedí opción, porque no me gustaba estar en el país del norte, de estudiar en México, cosa que accedió a Alberto Gainza Paz, y luego ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México pude iniciarme en las ciencias políticas y en las ciencias sociales, como tempranamente había advertido que era mi vocación. Sin embargo, y acá viene algo un poco inédito, se dio la paradoja de que yo tenía un pasaporte norteamericano y tenía que ir a las fronteras a renovarlo cada 6 meses. Y yo había pedido estudiar en México por la gran admiración que yo tenía por la Revolución Mexicana. De modo que cuando fui al norte, a Laredo, Texas, a renovar el pasaporte, me quedé ahí 2 o 3 meses recorriendo y investigando un poco y reconstruyendo la vida de Pancho Villa, que había avanzado sobre Texas para recuperarla, la había invadido a Texas porque había sido quitada esas tierras por los yanquis en la historia de la expansión del país imperial. Y bueno, eso pasó, pero cuando sigo estudiando en la carrera con profesores como Pablo González Casanova, que era sociólogo y antropólogo, gente brillante, muy lindos cursos. No obstante eso, debo reconocer, aunque hay que ubicarse en la época, ¿no?, que son los años 60, después van a venir nada menos que los 70, que para mí lo académico no era lo central. Lo central para mí era la práctica, la lucha social en la calle y la lucha revolucionaria, vendría a decir, sin ningún tabú, porque estamos en democracia felizmente. De modo que cuando yo voy a Guatemala, al sur de México, y renuevo mi pasaporte, me detuve en Chiapas. Y en Chiapas tuve la idea, un poco insólita tal vez mirada desde ahora, de tratar de reorganizar el zapatismo, las luchas de Emilio Zapata, que al igual que Pancho Villa ha sido masacrado en las luchas por los sectores dominantes de México,
Y ahí el campesinado había quedado abandonado, eran como semisiervos, sus mujeres estaban en las haciendas también, como personal doméstico, y ellos no recibían ni salarios, trabajaban por la comida prácticamente, era una situación feudal o semifeudal. Yo me puse a reorganizar ese movimiento zapatista, pedí ayuda cuando volví a la Ciudad de México a la embajada de Cuba en México. Se había dado la revolución cubana en el 59 de Fidel Castro, y ahí recibí la sorpresa de que el embajador me dijera: mire, joven Ávila, podemos ayudar en cualquier país del mundo, menos en México. Entonces yo le digo: ¿y ustedes saben lo que ocurre en Chiapas? Sí, dice, pero hemos hecho un pacto, porque México es el puente para el resto de América Latina y para Checoslovaquia, la URSS, Europa, etc. Bueno, no obstante eso, yo seguí conspirando, porque no me convenció de todo lo que me dijo el embajador. Pero nos hizo una sorpresa que ha sido algo curioso en mi vida. Me dice el embajador: pero no se afligera, corría un mes de abril, supongamos del año 60. Dice: nosotros para el 26 de julio los vamos a llevar invitados a La Habana. Y ahí van a hablar con el comandante. Entonces nosotros decimos: ¿con Fidel Castro? No, dice, con el secretario de Industria, el comandante Ernesto Che Guevara. Oh, bueno, fue igual o mejor. Pero, ¿qué ocurrió o qué nos explicó que no captamos del todo el embajador? Que se estaba preparando un movimiento insurreccional en la parte sur de América, que después terminó siendo Bolivia, y el comandante quería reclutar jóvenes para llevar allá a Bolivia. Por suerte o por desgracia, no estaríamos en esta exposición, el gobierno mexicano me secuestró, tal como después, años después, me secuestró acá al Benjamín Menéndez en el tercer cuerpo. Me quitaron el cinto para que no me ahorcara, me sacaron el dinero, me pusieron una venda en los ojos y me interrogaron 2 o 3 días. Mi pareja ya me salvó porque le escribió al influyente periodista de entonces, René Ávila, y por ese motivo no corrió riesgo del todo mi vida, porque primero me salvé de, valga la expresión salvarse, de acompañarlo al héroe latinoamericano Che Guevara, pero yo como un anónimo soldado revolucionario en los páramos de Bolivia. Y lo segundo es que, bueno, el gobierno del PRI, Partido Revolucionario Institucional, era como una deformación de lo que había sido la Revolución Mexicana. Usaban el nombre de aquella revolución para usufructuar cargos públicos y demás, y podían hacer desaparecer a alguna persona. Decían ser arrancado, se ve que practicaba alpinismo, por ejemplo. Lo cierto es que mi padre, asesorado por Silvio Frondizi, hace que Alfredo Palacios mande un telegrama allá a México pidiendo mi libertad. Un socialista de grandes bigotes y muy singular. El telegrama, que por ahí hay una copia, decía: exijo libertad, hijo ilustre hombre argentino, que era mi padre. Él lo había entrevistado, no le dio nada de corte de gobierno mexicano. Y don Silvio Frondizi, que asesoraba la cosa, le interrogó a mi padre si lo conocía Raúl Matera, quien era en ese momento el delegado de Juan Domingo Perón en Argentina y el candidato a presidente en unas elecciones que se habían convocado y que después quedaron sin efecto. Pero que si se realizaban, Raúl Matera, el neurocirujano, iba a ser presidente de la República Argentina, como número opuesto, como fue Cámpora después, años después. Ocurrió entonces, para redondear esto, que no bien llegó el telegrama
a México. Yo fui una especie de brasa que quemaba. Me pusieron en un avión de Canadian Pacific, y dice Bogotá, Ezeiza. Y en Ezeiza tuve que pedir limosna para poder llegar a Buenos Aires, tomar una combi, porque no devuelven el dinero, ni en México ni en el tercer cuerpo, doy fe. Y bueno, ahí llegué a lo único que conocí en Buenos Aires, que era el estudio de Silvio Frondizi, y después de abrazarme, mi maestro me dice, padre, pase, dele un abrazo a su padre, que estaba sentadito en un sillón, y me habían, junto con mi mujer, Silvio Frondizi, Raúl Matera y él, me habían salvado la vida. Yo ya más asentado, acá en Argentina, retomé abogacía y fui evolucionando hasta concluir la carrera de grado, había dicho, y estudiar el posgrado con algunos buenos profesores, ¿no? Liberales en general, eran estos profesores que enseñaban, algunos contratados de Buenos Aires, otros formados acá, pero que se habían perfeccionado en Alemania o en algunos otros países, que ponían el acento en el estructural funcionalismo norteamericano, en Talcott Parsons, en Robert Merton. Esa era la última palabra de la sociología. Felizmente yo me había formado no solo con Silvio Frondizi, sino también con Francisco Pancho Ericó, en pasado y presente, y había accedido al pensamiento de Antonio Gramsci. De modo que yo iba cuestionando las exposiciones de los profesores liberales en base a la conceptualización de un marxismo humanista, ayornado, porque, por ejemplo, Silvio Frondizi, lo mismo que su hermano Arturo, habían estudiado en un colegio libre de estudios superiores con profesores que habían venido de Italia perseguidos por Mussolini. Y eran hombres librepensadores, pero que enseñaban corrientes de pensamiento, entre ellas el marxismo. Y bueno, entonces pude acceder a ese tipo de conocimientos por las vías que les digo. En ese periodo, digamos así, pasado y presente, el grupo de Córdoba era de mucho peso intelectual, se habían escindido del Partido Comunista y habían fundado una serie de cuadernos y publicaciones con el título que he mencionado. Y bueno, Aricó me enseñó mucho lo que era el pensamiento de Gramsci y yo lo incorporé. Mi padre ya había muerto, malogrado de 59 años, y cuando llegó a mi casa paterna Aricó, me acuerdo que él dice, ¿esa es la biblioteca de tu viejo? Sí, le digo. Y dice, ¿qué leía René Ávila? Creyendo que mi padre había tenido la chispa, o el talento, si se puede decir así, de preguntar y embretar a los políticos de una u otra corriente por la lectura, por haber sido un autodidacta. En parte puede haber sido así, en parte era que él había nacido periodista. Pero como ustedes, algunos, aparte de estudiar ciencias políticas y sociología, han estudiado comunicación social, les quiero decir un pequeño pensamiento paterno por la experiencia que él tenía, que había sido discípulo nada menos que de Odoro Roca, lo mismo que don Adelmo Montenegro, que fundó Ciencias de la Información, y otros personajes de Córdoba. Me dice, tened cuidado, Raúl, con el periodismo. ¿Por qué? Le digo, son ideas para 24 horas. ¿No? Es una cosa bastante profunda. Por eso yo me fui orientando, dejando el periodismo de simple crónica, el periodismo cotidiano, y tratando de formarme en sociología para hacer una interpretación de la información. Que eso es lo complejo, lo difícil, y hay que esmerarse en leer mucho y en tener buenos maestros, ¿no? Yo tuve mucha suerte con los maestros porque, por ejemplo, cuando ya tenía el posgrado de sociología y don Adelmo me dijo que yo enseñara periodismo en la escuela, él me había conocido porque trabajó al lado mío en el diario Córdoba, yo le dije, no, mire, yo
he hecho el posgrado de sociología, yo lo que quiero es enseñar sociología. Entonces le dejé ahí el currículum a don Adelmo, que lamentó muchísimo no contratarme como profesor. Y al año siguiente, al año 73, yo recibí una llamada telefónica en mi casa y era el director y el secretario académico de Ciencias de la Información, que ya no era don Adelmo, sino que eran dos montoneros, ¿no? De acuerdo a cómo se había dado la realidad política del 73. Ese famoso 73 que, como ustedes sabrán, tenía consignas tan pegadizas como aquella de qué lindo que va a ser el tío en el gobierno, Perón en el poder, ¿no? Parecía que el general venía, aunque anciano, y con López Rega e Isabel al lado, y se solucionaba todo en el país. Eso, si hay alguien que no lo comprendió, fueron los montoneros que siguieron tomando cuarteles, asaltando algún banco, y el general se ofendió mucho y dio luz verde quizás para que eso fuera reprimido, aunque eso se excedió por la famosa 3A, ¿no es cierto? Y murió gente injustamente. Fue una pequeña guerra civil aquello, pero lo cierto es que la cosa sí evolucionó. Yo me incorporé como profesor de sociología en ciencias de la información y los acontecimientos pasaban muy rápido por entonces, ¿no? Muy rápido. Tan es así que en el 74, cuando el general sube como presidente tras la renuncia de Cámpora, que habrá gobernado un mes y medio, dos, pero que él en realidad era manejado por los montoneros y el general a eso no lo quiso, y además había mucha presión popular de que él fuera presidente, y hubiera sido una gran fórmula a lo mejor Juan Perón, Balbín, y Balbín era un tipo que había llegado a admirarlo a Perón, aunque era un radical. Pero no, la cosa tuvo que ser Perón, con Isabel de vice. Bueno, son paradojas. Lo cierto es que cuando los montoneros que con sus estribillos cargaban sobre la vicepresidenta que estaba al lado del general en el balcón, el general les dijo Inverne y los expulsó de la plaza. Y todo repercutía en ciencias de la información tan politizada. ¿Por qué? Y porque los montoneros, director y secretario académico, renunciaron. Entonces, me acuerdo que el rector, Luperi, hace un sondeo ahí en Ciencia de la Información y me convoca para sorpresa mía y me dice, mire, yo he preguntado a los profesores, a los alumnos, quién puede reemplazar acá como director a los que han renunciado y se han ido, y ha salido el nombre suyo, y ya me designaron director, y yo tenía un semestre como profesor apenas en Ciencias de la Información. Fue un gran honor para mí. Consideraban que yo era el único que podía calmar un poquito a los alumnos, que enseguida salían a la plaza, salían ahí a la calle Vélez Arfiel y Caseros y paraban la avenida ancha, que era la avenida Vélez Arfiel y General Paz, y estaban a 2 cuadras de la Plaza San Martín. Y bueno, y el ajetreo entonces, como yo le enseñaba la sociología occidental, pero también por primera vez estaba enseñando marxismo y sobre todo Antonio Gramsci en la universidad, cosa que Ericó no había podido hacer porque él enseñaba particularmente, pero no tenía la cátedra. Yo pude enseñar eso y eso me dio mucho consenso en el estudiantado, y a una hora hay gente que me recuerda, que viene de visita, de sucesivas camadas, pero algunas de las primeras camadas son de esa época interesante. Pero insisto, los acontecimientos se sucedían de un modo precipitado, y cuando ya muere el general y empieza la hegemonía lópezreguista y
la presidencia de Isabel, la cosa se derechizó un poco. Entonces, Francisco Luperi, el rector, tuvo que renunciar. Y yo renuncié como director de Ciencia de la Información. Lo curioso ahí es que nombran de rector a un médico de clínica, Mario Menso, ¿no? Hacía honor al apellido el hombre. Yo renuncio, paso un mes, estaba ahí Clariá, de secretario técnico, que él nunca lo tocaron porque él era Clariá, digamos. Por más que algunos renunciáramos, no fuéramos, Clariá seguía, después pidió ir al Canal 10 y después cambió Canal 12 y siguió su carrera. Pero gracias siempre al mimetismo del apellido cordobés conservador, ¿no es cierto? Eso desde ya. Lo cierto es que cuando voy al mes y le digo, doctor Menso, no me acepta la renuncia. Yo pido excusas por la expresión que voy a usar, pero es para que vean los tiempos que se vivían. Este señor médico del barrio Clínica no encontró otra expresión para decirme que la siguiente: no se aflija, Ávila, ya vamos a encontrar un culo de donde sacar sangre. Bueno, cuando voy a la escuela y le cuento a Clariá eso, Clariá se había agarrado la cabeza y no quería creer que un rector usara ese lenguaje. Le digo, no, mira, me lo acaba de decir. Es una cosa tragicómica, digamos así. Y tardaron un poquito, este Menso, en designar director de Ciencias de la Información, pero ¿a quién designan? Oh, es una cosa de antología. A un profesor de latín del Colegio Montserrat, director de Ciencias de la Información. El hombre, astuto así, no me censuró el programa, nada, pero cuando se inició el 75 no me renovó la designación. Y yo quedé a la calle, digamos así, porque curiosamente a lo largo del 75 trabajo social no me tocó, pero Ciencia de la Información, que había sido director, que enseñaba con esa orientación, etcétera, sí, enseguida me cortó los víveres. Yo he tenido mucha suerte en ese interín de esos años. Vino a Córdoba un gran profesor de la Universidad de Barcelona, Juan Francisco Marsal, que se encantó de mí y me hizo escribir para la Universidad de Barcelona, para la revista de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, El Cordobazo, la violencia y sus protagonistas. Yo había sido protagonista del Cordobazo en el 69 y me hizo escribir un relato de eso para esta revista de esta universidad, que es prácticamente, junto con la Sorbonne, la mejor universidad que tiene Europa, ¿no? Curiosamente, ahí, cuando se dio el golpe del 76, yo iba a ir como profesor o catedrático a Barcelona con la familia, exiliado por el riesgo de acá de los secuestros, y murió mi maestro Marsal en un accidente automovilístico y yo me quedé sin el apoyo académico para acceder a esa universidad y me tuve que quedar en Córdoba. Sin embargo, la suerte siempre me ayudó. Yo pasé a trabajar en sociología criminal o criminología y había un Consejo Mundial de Iglesias que nos sustentaba, y de pronto yo fui elegido para ir a Tesalónica, Grecia, con una ponencia que después les muestro sobre la criminalidad en un país dependiente, en una ciudad del interior, Córdoba, Argentina. De nuevo, antes ya con Marsal, y por acá tengo la publicación que también les puedo mostrar, fui representante de Argentina a Costa Rica, al Congreso Latinoamericano de Sociología, llevando una ponencia en colaboración con el profesor, que les había mencionado, Juan Francisco Marsal, cuando vivía,
que él no viajó, viajé yo en nombre de los dos y tuve ahí esa ponencia. Lo curioso ahí, como un enganche que voy a hacer, es que la Sociedad Latinoamericana de Sociología había tenido como presidente, entre comillas, perpetuo a un tal Alfredo Poviña, un profesor academicista que él repetía constantemente en sus lecciones a Augusto Comte, cuando mucho se aproximaba a Durkheim y a algunos otros pensadores positivistas, y hasta ahí llegaba él, ¿no? Hasta esa corriente de pensamiento. Era digamos, estructural funcionalista, ¿no? Bueno, Poviña no fue invitado a ese congreso. Yo fui el que representó, decía, a Argentina en ese congreso, y ahí se eligieron nuevas autoridades. Yo había sido muy crítico de Alfredo Poviña en el Instituto de Sociología, le había hecho la vida imposible durante largos años, criticándole su academicismo, su repeticionismo, valga la expresión, no del todo aceptada por la Real Academia. Y en ese momento, cuando se está por concluir el Congreso, yo pedí la palabra y pedí, no sé de dónde me salió, que se le rindiera un breve homenaje a Poviña por haber sido tantos años presidente de la Asociación Latinoamericana. Cuando yo regresé, tenía un secretario que era un peruano, un arquitecto, Abraham Valdés, y estaba ahí el instituto y él lo presidía siempre con una colección de profesores antiguos alrededor. Estaba Eva Chamorro, una mujer que ha estudiado un poco la sociología en Córdoba. Poviña vino, me abrazó y tenía los ojos brillantes casi con una lágrima, recuerdo, porque no quería creer que yo había pedido ese homenaje a él, pero a veces en la vida hay que tener algún pequeño gesto de hidalguía y yo consideré que había que reconocer a veces a quien había sido considerado por otras generaciones al menos como maestro. Él había sido discípulo de un Ricardo Levene, que era un historiador famoso, pero muy así, mitristas, ¿no? Y liberales. Esas son las corrientes de la sociología que había acá en Córdoba. Salvo el posgrado con la renovación que les cuento y las peripecias estas que se dieron con, digamos así, los cambios institucionales que se iban dando según lo que ocurría en el país y en Córdoba, con sus gobernadores, sus rectores, etc. Era un camino, digamos así, sinuoso y lleno de obstáculos que había que ir sorteando, pero yo me las fui arreglando porque pude hacer sociología criminal o criminología, y cuando en el 83 el gobierno de Arturo Frondizi nos reincorpora a la universidad por ley del Congreso, yo puedo volver a las cátedras y retomar el dictado de las cátedras, por ejemplo, en ciencias de la información. Hay alguna otra cosa, que hay otra beta, digamos así, dentro de las ciencias sociales y las ciencias políticas que hablábamos, o las humanidades, y que es la antropología. Yo, dentro de todo lo que les he narrado, nunca me quedé quieto y estudié, por ejemplo, 2 años en la carrera de Historia. Ahí en la carrera de Historia lo tuve de profesor de Filosofía de Elmo Montenegro. Es un gusto tenerlo de profesor. Bueno, y ahí tuve, me acuerdo que daba las clases en un instituto ahí en la avenida Hipólito Yrigoyen, un gran maestro de la antropología que se llamó José Cruz. Después, en el 73, no quiero dejar pasar algo curioso. En el 73 fueron reincorporados profesores peronistas que habían sido corridos en el 55. Entre ellos, un antropólogo, Guillermo Alfredo Terrera, que de sociólogo, él allá en Buenos Aires,
en distintos institutos y demás, se había formado como antropólogo. Y él, cuando viene, yo he tenido esa suerte. Lo mismo que Marshall, me descubre como un joven diferente de todo el academicismo y la sociología un tanto de modelo, obsoleta que se enseñaba, funcionalista, liberal, positivista, todas esas corrientes, y que yo estaba ayornado, digamos así, una sociología actual. Por ejemplo, yo rescaté todo el grupo de Forja. Ustedes saben que Forja era la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, donde estaba Raúl Escalabrino Ortiz, J.J. Hernández Arregui, Arturo Jaureche, ¿no? Gente que hacía una sociología argentina, más allá de las escuelas de pensamiento. Y yo a todo eso los había leído, y tengo ahí escritos, donde están inéditos, pero donde yo los había estudiado a fondo a todos ellos. Y entonces Tercera, este profesor, cuando accede a una cátedra en el 63, me ofrece ser su adjunto en ese momento, que yo tenía 30 y pico de años, no, 35, menos de 40 seguro, y enseñábamos todos los pueblos aborígenes de Argentina, entre ellos los mapuches, los araucanos, las grandes luchas, todos los grupos, digamos así, étnicos de Argentina. Enseñábamos eso en la materia, que había dejado de ser Conte, Durgen, sino que de acuerdo a los vientos y las vertientes que se abrieron en el 73, nosotros enseñábamos qué había sucedido en nuestra realidad y con parámetros propios de las categorías que habían formulado estos pensadores o sociólogos argentinos. Fue una gran alegría enseñar con ese profesor, y fue una experiencia diferente que, bueno, no duró mucho, porque lo mismo que me ocurrió a mí, en 2 o 3 años a él lo vuelven a correr y se vuelve allá a sus ámbitos en Buenos Aires, donde él ya se había quedado afincado, porque había sido originariamente de Córdoba, pero tuvo que abrirse camino allá. Bueno, entonces desde el 83 para adelante, que había mencionado, yo formulo el libro de sociología,